Hermanos, para que celebremos dignamente la Eucaristía, vamos a reconocer nuestros pecados. Aquí no hay ningún santo, aquí todos somos pecadores. Aquí nadie se puede creer mejor que los demás. Sería un acto de hipocresía creernos mejores que los otros. Por eso los invito para que le pidamos al Señor perdón, especialmente por 3 pecados: por excluir a los demás, porque nos creemos mejores que ellos. Pidámosle al Señor que nos perdone eso. Por hacer sentir a los demás como si ellos fueran los malos y nosotros los buenos. Pidámosle también al Señor que nos perdone por tener siempre un juicio negativo sobre las acciones de los demás, porque a veces nos cuesta reconocer lo bueno que hay en los demás y a toda hora vivimos criticando lo que ellos hacen. Por eso pidámosle perdón al Señor. Y pidámosle perdón al Señor por creernos seguros de nosotros mismos, desplazando a Dios de nuestra vida. A veces, hermanos, porque venimos al templo, o porque rezamos el rosario, o porque hacemos algo bueno, creemos que Dios está en deuda con nosotros. Por estos pecados y por los que cada uno ha cometido, pidámosle al Señor que nos perdone. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo 2 hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Lo primero que podemos decir, hermanos, es que nuestro Señor, Jesucristo el Señor, era un gran observador. El Señor estaba atento de todo lo que pasaba a su alrededor y notó una cosa que se vivía en ese entonces y que se sigue viviendo hoy. ¿Qué notó? Que algunos se creían mejores que los demás, que algunos se creían santos, se creían perfectos, se creían los mejores de la comunidad. Y a propósito de esos que se creían mejores, el Señor se inventó una parábola para decir que eso no está bien. ¿Qué no está bien? Creerse mejor que los demás. Y por eso es que el Señor se inventa una parábola. Y en la parábola pone 2 personas.
a uno que llama fariseo y al otro que llama publicano. El fariseo representa a los que se creen santos, a los que se creen buenos, a los que se creen el modelo para toda la comunidad. Y el publicano representa al pecador, al que se reconoce débil delante de Dios. Y el Señor los pone a orar a todos dos. ¿Cómo fue la oración del que se cree santo? Fue la oración más orgullosa del mundo. Fue la oración más exagerada del mundo. Fue una oración que no llegó al cielo. Porque esa oración que decía, gracias Padre porque no soy como los demás. Imagínense qué atrevimiento el de que es orgulloso y soberbio y cree que es mejor que los otros. Entonces ese primero decía, yo soy el santo, los demás son pecadores. Esa oración no llegó al cielo. Pero ¿qué decía el humilde, el pecador? ¿Saben qué decía? Señor, simplemente ten compasión de mí, que soy un pecador. Y a veces nosotros de pronto podemos caer en el jueguito del que se cree mejor que los demás. Señor, yo no soy un borracho. Señor, yo no vivo en concubinato. Señor, yo doy la ofrenda cada que hay misa. Señor, esto y Señor lo otro. Y es que ¿acaso creemos que por hacer eso, para que la gente nos vea, nos vamos a salvar? Estamos perdidos. Si estamos haciendo eso, pensando que porque la gente nos ve que hacemos determinadas cosas, ya la salvación es un hecho en nuestra vida. Nos equivocamos. ¿Qué es lo que espera el Señor? El Señor espera que usted y yo, delante de Él, nos reconozcamos pecadores. ¿Cómo empezamos la misa hoy? Como siempre, Señor, te pedimos perdón. Aquí no hay ningún santo. Aquí todos somos pecadores, empezando por mí, necesitados de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, el Señor espera que reconozcamos nuestro pecado. Segundo, el que se reconoce pecador, se reconoce dependiente de Dios. El soberbio no. Miren, esa oración del fariseo es como si Dios le debiera a él, porque llega y le dice, vea Señor, yo pago el diezmo, yo voy al culto, yo hago esto, yo hago aquello, es decir, Dios, usted me debe a mí. Hermanos, nadie tiene a Dios como deudor. Somos nosotros los que estamos en deuda con Él, porque a pesar de nuestro pecado, nos sigue amando, porque cada que le pedimos perdón, nos perdona, porque nos reconcilia con Él. ¿Cómo no vamos a estar en deuda con Él si a su Hijo Jesucristo le permitió que se entregara por amor a usted y por amor a mí? Dios no nos debe nada. Somos nosotros los que le debemos a Él. Ustedes notaron que en la oración de ese que se cree santo, los demás son malos. Gracias porque no soy como ellos, que son pecadores. Hay gente que se dedica en la vida a estar mirando el pecado de los otros y vive señalando ese pecado. Y mírela cómo vive, y mire lo que hace, y mire lo que dice, y mire esto y mire aquello. Y se creen los santos de la comunidad. Nadie, entiéndanme eso, nadie tiene autoridad para juzgar el comportamiento de los demás. Eso solamente le corresponde a Dios. Y les voy a dar una razón para entender eso.
porque el único que conoce nuestro corazón de verdad es Dios nuestro Señor. Usted no conoce el corazón de la persona que está en la calle. Usted no conoce el corazón de la persona que está haciendo esto o aquello. Eso déjeselo a Dios. Y les voy a dar una recomendación. Cuando quiera juzgar la vida de los demás, primero mire la vida miserable que usted tiene para que se dé cuenta que no tiene autoridad para juzgar la vida del otro. ¿Con qué cara voy a señalar yo a los demás sabiendo que yo también tengo mis propios pecados? También soy débil. Eso solamente se lo dejamos al Señor. Entonces, el que se cree bueno vive señalando a los demás. En cambio, el humilde, ¿qué es lo que dice? Señor, ten misericordia de mí. Es decir, no se puso a hablar de los demás, se centró en él. Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Alguna vez le escuché a alguien que decía una buena recomendación para no hablar mal de los demás. Y decía, cuando sienta la tentación de hablar mal de los demás, diga lo siguiente: Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es decir, mi pecado no me faculta para vivir hablando de los pecados de los demás. Y esa es una falta que nosotros cometemos con mucha facilidad. Por eso ahorita, cuando salgamos del templo y si siente la tentación de juzgar al otro, prefiero que se muerda la lengua, pero no caiga en la tentación de volverse juez de los otros. Porque usted también es malo, usted también es pecador, usted también es débil. Y usted podrá decir, Padre, pero es que yo no he caído en eso. Mientras usted viva, tiene la posibilidad de caer en lo que han caído los otros, y hasta en cosas mucho más graves y delicadas. En estos días, con el tratamiento y con la relación que tengo con los habitantes de calle, alguien me decía, Padre, es que usted es muy alcahueta con todos esos viciosos. Resulta que esos viciosos, que esas personas que viven en la calle, en algún momento de su vida vivieron como vivimos usted y yo. Y les pasó algo, qué sé yo, una decepción amorosa, un problema, cualquier cosa, y cayeron en la droga. Díganme, ¿quién de ustedes y yo no estamos expuestos a terminar siendo drogaditos? Todos aquí estamos expuestos a eso. Nadie puede decir que no. Hay cosas de la vida de uno que a veces lo hacen sentir débil, apagado, y de pronto aparece alguien que le ofrezca a uno marihuana o cosas de esas y termine uno metido ahí. La pregunta es, ¿cómo quisiera ser uno tratado? ¿Cómo quisiera usted ser tratado si usted fuera habitante de calle? ¿Le gustaría que cada que lo vieran le dijera, este vicioso, este marihuanero, este ladrón? No. Seguramente que le gustaría que lo trataran con amor y con misericordia. Esta semana me llevé más de 100 personas, entre ellos habitantes de calle, me los llevé para piscina en La Dorada. Ustedes no se imaginan la alegría de una sola señora, habitante de calle, porque nunca había estado en una piscina, porque cada que va la rechazan por su olor, por su presentación personal. Y ese día llegó bañadita, llegó puntual, y había que verla como disfrutaba la piscina. ¿Y sabe qué fue lo más bonito? Se sintió amada, no se sintió rechazada. Y eso es lo que el Señor nos invita hoy. En vez de estar señalando a los demás, ¿por qué no somos misericordiosos con los demás? Porque es que nadie nos ha nombrado
jueces de los demás. Y termino con lo siguiente. Quiero que se haga una pregunta y que la responda con sinceridad. No se mienta. Usted le puede mentir al mundo, pero a usted no se puede mentir. Pregúntese, ¿usted de qué lado está? ¿Usted es ese fariseo que se cree mejor que los demás? ¿O usted se reconoce pecador, necesitado de la misericordia de Dios? Si usted se cree fariseo, bájese de esa nube y reconozca su pecado y pida perdón y trate de enmendar el pecado. Y si usted es humilde delante de Dios, siga siendo así. Y mi última recomendación, y quiero insistir en eso, cuando tenga ganas de creerse mejor que los demás, piense en la palabra de Dios que hoy ha sido proclamada. ¿Cómo empezó el Evangelio? A propósito de aquellos que se creen mejores que los demás. Nadie tiene por qué creerse mejor que nadie. Que así sea. Hagamos un minutico de silencio para que le pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y podamos entender la palabra que ha sido proclamada.